Presentamos serie de Caroline Hulkis, predicado en el verano del 2019 en Georgia por el pastor Adrian Evans. Esta serie de presentaciones reunió varios aspectos del mensaje. Contiene ingredientes importantes para quienes nos acompañan en este emocionante viaje para descubrir la verdad del carácter de nuestro Padre. Tema 7. El modelo divino en el hombre y el medio ambiente. Padre, te agradecemos tu maravilloso amor por nosotros. Y te agradezco la obra que has hecho en la vida de mi hijo Daniel. Como él dijo, esperamos la resurrección cuando volvamos a ver a nuestra hermana Caroline. Anhelamos ese día. Te agradecemos el consuelo de tu Espíritu y que estés con nosotros mientras compartimos juntos. En el nombre de Jesús. Amén. Lo que hablamos esta mañana y comenzamos anoche fue 1 Corintios capítulo 8 versículo 6 en referencia al modelo divino. Tenemos cita parafraseada: el Padre que es la fuente de todas las cosas, de quien son todas las cosas, y un Señor Jesucristo por medio de quien son todas las cosas. En este sistema del que hablamos hoy, todos los modelos de fuente y canal siguen el modelo del Padre y el Hijo. En términos de fe y obras, justificación y santificación, y muchos otros aspectos que vimos. Uno de los modelos divinos que me interesó se encuentra en Génesis capítulo 2. Y formó Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra. Estamos hechos de los elementos de la tierra. Y dice en Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra. El hombre está hecho de la tierra y la domina todo. Este es un principio fundamental que debemos comprender. Sigue el modelo del Padre y del Hijo en cuanto al hombre y su efecto sobre la tierra. El hombre está hecho de la tierra y la domina a la tierra. Si domina la tierra, sí, sus acciones tienen un impacto en ella. Solo queremos ver algunos versículos que refuerzan este principio. Todavía estoy pensando en cómo explicar un poco más sobre la administración de muerte, pero lo incluiré en algún momento. Analizaremos Génesis capítulo 3, versículo 17. Y profundizaremos en esta parte. Dice, y Adán le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del cual te mandé, no comerás de él, maldita será la tierra. O la tierra. Creo que es la misma palabra hebrea, si alguien quiere comprobarlo. Maldita sea la tierra o el suelo por tu causa. Ahí es donde puedo ejercer la administración de muerte. Muy bien. Maldita sea la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirán y comerás hierbas del campo. Cuando Adán, quien está hecho de la tierra, pecó contra su creador, la tierra comenzó a producir espinos y cardos. La pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué la tierra comenzó a producir espinos y cardos? ¿Acaso Dios trajo esta cajita de polvo de espinos y cardos y lo esparció sobre la tierra y dijo, voy a producir espinos y cardos ahora?
voy a hacerte esto, porque hiciste esto, voy a vengarme y voy a hacer aquello. ¿Fue eso lo que hizo Dios? Eso es lo que solías pensar, porque te equivocaste. Te voy a complicar la vida y cuando te pares sobre esa espina y te suba por el pie, recordarás que no debiste haberlo hecho. Así es como mucha gente piensa sobre por qué la tierra produce espinas y cardos. Solía vivir al borde de un desierto en el norte de Victoria, donde hay unos maravillosos chinchetas de 3 espinas. No importaba en qué dirección se apoyaran en el suelo, siempre había un punto. No importaba hacia dónde las giraras, siempre había un punto de pie. Recuerdo una vez que corría por un campo y estaba descalzo. No me di cuenta, ¿verdad?, de que había chinchetas de 3 esquinas en la hierba. Había un montón de ellas ahí dentro. Me paré justo encima. Era como un alfiletero en la planta del pie. Me dolía. Estoy intentando sacármelas todas. ¡Ay, ay, ay! Sí, en el desierto. Gracias, Adán. Así que, ¿ves? Adán lo hizo. Maldito sea el hijo de Adán. De hecho, hay un pasaje en el folleto del dominio de la tierra que quiero leerles una cita del espíritu de profecía. Pero mientras buscamos eso, hay una declaración en Patriarca y Profetas que dice que cuando Adán vio que las hojas comenzaban a caer de los árboles al suelo, ¿qué dice que hizo Adán al ver las hojas caer del árbol? ¿Qué hizo? Lloró más de lo que lloramos por nuestros muertos. Es bastante intenso, ¿verdad? Hemos derramado algunas lágrimas estos últimos días, ¿verdad? Adán lloró más por las hojas que caían de los árboles. ¿Qué he hecho? ¿Qué le he hecho a mi Salvador? ¿Qué he hecho? Debido al pecado de Adán, las hojas comenzaron a caer de los árboles. Y nos quedamos con la realidad de que las acciones del hombre tienen un efecto directo en la naturaleza, el clima y todo lo demás. Esto es Educación, página 26 en inglés, hablando de Adán y Eva. Dice, continuamente se les recordaba también su dominio perdido. Se les dio dominio sobre la tierra, pero lo perdieron. Es ese dominio. Es interesante cómo dice que lo perdieron. Entre las criaturas inferiores, Adán se erigió como rey y mientras permaneció leal a Dios, toda la naturaleza reconoció su autoridad. Pero cuando transgredió, perdió este dominio. El espíritu de rebelión al que él mismo había dado paso se extendió a la creación animal. Es asombroso, ¿verdad? Así que el espíritu de rebelión en Adán se manifestó en la creación. ¿Cómo funciona eso? Lo que dice el espíritu de profecía es que así no solo la vida del hombre, sino la naturaleza de la bestia, los árboles del bosque y la hierba del campo, el mismo aire que respiraba, todo contaba la tristeza lección del conocimiento del mal. Eiko Vivo, el 15 de julio de 1893, dice, no solo los hombres habían caído bajo el poder del engañador, sino que la tierra misma, el dominio del hombre, fue usurpado por el enemigo. Esa es otra capa que se añade, ¿no? El dominio que se le dio al hombre a través del espíritu de rebelión de Satanás que entró en Adán, permitió al destructor Satanás usurpar la autoridad. Y en cierta medida,
apoderarse de los elementos. En el gran conflicto se dice que Satanás estudió los laboratorios de la naturaleza. En la medida en que Dios lo permite, usa las fuerzas de la naturaleza para destruir y exterminar a la gente de la faz de la tierra. Pero solo puede hacerlo si el hombre, el original que tenía el dominio de la tierra, se entrega a Satanás. Cuanto más se entrega a Satanás, más puede Satanás hacer que la tierra actúe como destructora. Solo puede hacerlo a través del hombre, porque al hombre se le dio el dominio de la tierra. Cuanto más control toma Satanás sobre el hombre, más acceso tiene para afectar la tierra. Ha habido muchos terremotos en las últimas 2 semanas. ¿Oíste del de Los Ángeles? ¿Oíste del de Indonesia? ¿Y de la Australia? En una parte de Australia nunca había oído hablar de terremotos como ese de 6.8. En Perú, en el noreste de Australia, donde nunca hay terremotos en Australia Occidental, con temblores menores de más de 2.3 a 4 y cosas así. Nunca había algo oído así. Fíjese en lo que dice en Génesis capítulo 3, versículo 17, que Dios maldijo. Bueno, él no dijo que lo hizo. Él solo dijo, maldita será la tierra por tu causa. ¿Por qué es por nuestro bien que la tierra está maldita? Él no dijo, yo maldigo. Dijo, maldita sea la tierra por tu causa. Cuando empiezas a mover el dedo y a empujar hacia atrás, ¿qué sucede? ¿Por qué te duele? Es por tu bien, ¿verdad? No para mover parte de tu cuerpo al lugar donde no deberías moverlas. Así que por tu bien, ese dolor viene a enseñarte. No hagas eso. Si pones la mano bajo agua hirviendo y empiezas a hacer arder, arde por tu bien, para animarte a no hacer esas cosas, porque te va a doler. Pero esto, por tu bien, es lo que llamamos un ministerio de muerte. En 2 Corintios 3:7 hablamos de que recibimos retroalimentación cuando nos equivocamos y empezamos a doblar lo que no debería doblarse. Entonces viene el ministerio de muerte. La maldición es por nuestro bien, para decirnos, mira, vas en la dirección equivocada, esto te va a hacer daño. Y para mostrarte las consecuencias del pecado de una manera que te dé la oportunidad de cambiar de rumbo para no morir. La tierra es maldecida para darte una señal. Cuanto más inestable se vuelve y nos envía un mensaje, vas en la dirección equivocada. Le estás haciendo algo a la tierra. La estás afectando. Así es como los terremotos aumentan, los tornados aumentan, la destrucción y las pérdidas de las cosechas aumentan. Estas cosas siguen aumentando. Dios permite esto por nuestro bien, para mostrarnos, ustedes están causando dolor. Este es el dolor que está causando. Bueno, vimos Génesis capítulo 4, donde Caín mató a su hermano, Abel. Adán come una fruta y las hojas comienzan a caer de los árboles. ¿Qué creen que le sucede a la tierra cuando Caín mata a su hermano? Es una magnitud considerable, ¿verdad? Su efecto en la tierra es mucho mayor. Espinas, cardos y hojas comienzan a caer de los árboles. Cuando Adán toma la fruta y escucha la voz de su esposa, pensemos en esta parte. Y luego, cuando Caín mata a su hermano,
Dice en el versículo 9, Dios dice, y el Señor le dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Al analizar esto, quiero que se pregunten, ¿en algún momento de esta conversación Dios juzga y condena a Caín? Le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Acaba de matar a su hijo Abel. Este es el preciado Hijo de Dios. Acabo de matarlo. Dios le pregunta cortésmente a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Es bastante intenso. Y luego dice, y él dijo, no sé, ¿soy yo acaso el guarda de mi hermano? Hay muchas cosas que Dios pudo haberle dicho. Sin remordimiento. No muestra remordimiento. Intenta contenerlo todo. Sin remordimiento. Dios pudo haberle dicho muchas cosas a Caín en ese momento, pero mantuvo la calma y dijo, ¿qué has hecho? ¿Sabe Dios lo que ha hecho? ¿Lo acusa? No, simplemente le hace preguntas. Luego dice, la voz de la sangre de tu hermano. Y en inglés dice crit. Y en hebreo dice chillidos. Chillidos. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Hay un pasaje en el deseo de todas las gentes, está en la página 356 en inglés. No se exhala un solo suspiro, no se siente ningún dolor, ninguna pena traspasa el alma, pero el latido vibra en el corazón del Padre. Intenta asimilarlo. ¿Cuántas personas están sufriendo en el planeta ahora mismo? De 7.000 millones de personas, ¿cuántas sufren? La mayoría. ¿Cuánto de ellos lo siente Dios? Todo. En toda su aflicción, Él fue afligido. Él los cargó y los sostuvo desde tiempos antiguos. Usa la palabra vibración, vibra. Cuando leía este versículo que dice, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, pensaba que era un lenguaje poético, pero no lo es. Es una vibración que emana del cuerpo de Abel. En su muerte hay una vibración. De hecho, dice que está gritando, está enviando un latido, una vibración al corazón de Dios que lo traspasó en agonía cuando Abel murió. Si alguno de nosotros tuviera un hijo, un hermoso niño que fue asesinado, ¿no nos conmueve? Conmueve a nuestro Padre. Me parece asombroso. El latido vibra hasta el corazón del Padre. Esa vibración que gritaba, hecha por el hombre, penetra la tierra y la afecta. Esta vibración de asesinato que penetró la tierra, dice, la voz de tu hermano o el sonido de la sangre de tu hermano, porque el sonido es una onda, ¿no? Vibración. Así la onda palpitó hasta el corazón de Dios. Una analogía en hebreo, una pila muy interesante allí. Interesante, gracias. Luego dice, aquí viene la parte del juicio. Y ahora maldito seas de la tierra. ¿Cómo interpretamos esto? ¿Dijo Dios? Yo solía interpretarlo como, ahora estás maldito, voy a borrarte de la tierra.
estás maldito de la tierra. Pero no dice eso. Estás maldito de la tierra. ¿Por qué? Porque lo que acabas de hacer puso una vibración en la tierra que te va a maldecir. Son las maldiciones que vienen de la tierra. No viene de Dios. Vienen de la tierra porque la vibración de matar a su hermano vibró hasta el corazón de Dios. ¿Alguna vez has oído historias de personas que han estado a kilómetros de distancia de su pareja y cuando su pareja muere, algo cambia? Sé que algo pasa. Hay una vibración que regresa. Esto no es místico en ese sentido. Es bastante científico, es bastante metódico, sistemático y directo. Incluso Tesla lo entendió. Él dice que si quieres entender el universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Él entendió este principio. Muy simple. Todo opera. Luz, sonido, todo es vibración, frecuencias. Habló de ondas de sonido, ondas de luz, ondas de agua. Todo es vibración. Incluso el espíritu de profecía se involucra. Ella usa el término, vibra hasta el corazón de Dios. Increíble. ¿Crees que entendió lo que decía? Quizás se le mostró. ¿Por qué usaría vibración? Increíble. Está inspirada, es una profetisa, ¿no? Absolutamente profetiza. Ahora pues, maldición sois de la tierra que abrió su boca. Eso es lenguaje simbólico, ¿verdad? Como si la tierra no tuviera una boca física, ¿verdad? ¿La tiene? Hay muchas maneras de entrar. Aberturas en la tierra. Una boca es una abertura. Tu coche entró en una abertura en la tierra. Es interesante. ¿Has estado alguna vez en el monumento de los veteranos de Vietnam en Washington, D.C.? ¿Qué es ese monumento? Es una herida profunda en la tierra. Leí que el monumento simbolizaba la herida de la tierra con todos los hombres de los soldados. Los hombres entienden este principio. Una gran herida profunda en la tierra para representar lo que estaba sucediendo aquí. ¿Quién abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano de tu mano? Y él dice, cuando labre la tierra no te volverá a dar su fuerza. Y Dios no dijo, voy a restringir la capacidad de la tierra para producir para ustedes con castigos por lo que hicieron. No dice eso. Dice, han afectado a la tierra con sus acciones. Y debido a la vibración que le infundieron con el clamor de la sangre de tu hermano, ha reducido su capacidad de producir semillas y darles su fertilidad. ¿Lo ven? Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza. Y luego dice, errante y extranjero serás en la tierra. ¿Qué significa la palabra fugitivo? Dediquemos un tiempo a analizar esto en Génesis capítulo 4. Fugitivo, donde dice tambalearse, vacilar, temblar. Así que vibrará, se sacudirá, se tambaleará, vagará, arriba y abajo. Has puesto una vibración en la tierra, te afectará, pero ¿por qué otra razón Caín se tambaleará y se sentirá como un fugitivo?
está constantemente buscando. ¿Por qué hará esto? ¿Qué le sucede a Caín cuando recuerda cuando salía a jugar con su hermano en los árboles y con los animales y todos los recuerdos que tiene con su hermano, y luego tiene este recuerdo de él golpeando en la cabeza o donde sea que lo golpeó? Todas esas imágenes se repiten una y otra vez en su cabeza. ¿Qué sentirá sobre sí mismo? Sabes, si cometes el error de ver una película con una escena realmente mala, ¿qué te pasa por la cabeza? Una y otra vez sin parar, porque intentas asimilar el horror de lo que has visto. Así que Caín, cuando Dios acude a él, podría haberle dicho: Padre, lo siento mucho. Por favor, perdóname. ¿Fue eso lo que hizo? Nunca pidió perdón. Así que nunca sintió alivio de la culpa por haber matado a su hermano. ¿Te lo imaginas? Es decir, es irrazonable que yo suponga que Adán está gestando a su hijo con su madre desplomada sobre el cuerpo muerto de su hijo, llorando, y Caín allí de pie como una estatua. ¿Es una imagen irrazonable? Caín no solo añade el hecho de haber perdido a su hermano, sino que también hirió profundamente a sus padres, dejándolos sumidos en una profunda agonía. Ver a su padre abatido por el dolor. ¿Por qué Adán estaría abatido por el dolor? Porque sabía que este era el fruto de su decisión de comer del árbol. Estaba experimentando una agonía que jamás soñó. Si tan solo hubiera escuchado a Dios, si tan solo hubiera. ¿Por qué hiciste esto? Caín caminaba, se tambaleaba con un tremendo dolor. Intentaba olvidarlo. No había farmacia ni droguería donde comprar un antidepresivo. Probablemente no necesitaba medicamentos en ese momento porque tenía 20 veces más vitalidad que nosotros hoy. ¿Has leído esa declaración? 20 veces más vitalidad que nosotros hoy. Pero él cargaba con su tremendo dolor y estaba firme. No había sido perdonado. De hecho, dice en el versículo 13 que él sabía en lo que a él respecta que no había sido perdonado. Entonces Dios le dijo: Caín, ¿qué has hecho? Esto ha sucedido. La tierra no va a producir para ti. Ha disminuido su fuerza. Ahora estarás huyendo constantemente porque no confesaste tu pecado. Estarás tambaleando, temblando por todas partes. ¿Lo ha condenado Dios? Simplemente le está diciendo lo que sucederá debido a sus acciones. Como el hombre siembra, eso también segará. Simplemente le está diciendo lo que va a pasar como resultado de sus propias acciones. Entonces la respuesta de Caín es: Caín le dijo al Señor: mi castigo es grande para soportarlo. ¿Qué le dice realmente a Dios en esta lectura original del texto? En lugar de arrepentirse, dice: me estás haciendo esto. Me estás castigando tú. Es tu culpa. ¿Por qué me haces esto? No acepta la responsabilidad. No acepta que es su culpa y que debería arrepentirse. No se arrepiente. Se aferra a su pecado porque no puede perdonarse a sí mismo. Esta es la lectura marginal del texto de Génesis 4:13. Mi iniquidad es mayor de lo que puede ser perdonado. ¿Quién juzga a Caín? Caín juzga a Caín. Ejecuta la sentencia. Se juzga indigno de la vida eterna.
Dios no ofrece ninguna declaración de condena hacia Caín. Simplemente le muestra la realidad. Esta es la realidad, Caín. Esto es lo que va a ocurrir por lo que has hecho. ¿Por qué Dios le dice estas cosas? Para traerlo al arrepentimiento. Ven a mí, hijo mío, ven y arrepiéntete, te perdonaré, estoy dispuesto a perdonar. Esa es la única razón por la que le muestra su pecado, para ofrecerle arrepentimiento. Sintió que Dios rechazó su sacrificio. ¿Pero qué le dijo Dios al respecto? No se acercó y le dijo: Caín, si haces el bien, ¿no estará todo bien? Dios le respondió: si haces lo que se te pide, no hay problema. Pero Caín no quiso hacer lo que Dios le mandó. No quiso reconocer mediante el sacrificio del Cordero que estaba crucificando al Hijo de Dios. No quiso reconocerlo. Mi iniquidad es mayor de lo que puede ser perdonada. Se juzga a sí mismo. Esta es la belleza del hebreo, ya que ambas cosas ocurren. Culpa a Dios por su situación, mientras se condena a sí mismo. Dios no puede perdonarme por lo que hago. Ambas cosas se manifiestan en el hebreo al mismo tiempo. Qué lenguaje tan asombroso. Pero entonces dice, ¿qué dice Caín? He aquí que me has echado hoy de la faz de la tierra. Pero, ¿qué dijo Dios? Dios dice: porque mataste a tu hermano, la tierra no te va a ceder su fuerza. Caín le da la vuelta a la situación. Le echa la culpa a Dios. Tú me hiciste esto. Esto es un acto de Dios. La mujer que me diste, esto me hiciste. Tú provocaste el huracán Katrina, mataste a toda esa gente ahí abajo, tú hiciste eso. Huracán María, tú hiciste eso. ¿Quién trajo los huracanes? No es Dios. ¿Quién? Dios no trajo los huracanes, porque dijo: maldito serás de la tierra. Cada vez que un grupo de personas es maldecido por la naturaleza, es maldecido desde la tierra. No proviene de Dios, sino de la tierra. Actos del hombre. Pero entonces seríamos responsables. He aquí que tú me echas hoy de la faz de la tierra, y de tu presencia me esconderé. Es una declaración interesante, ¿no? De tu cara me esconderé. ¿Cuál es la forma inversa de decir eso? Me esconderé de ti. Ya no quiero conocerte. Me he dado por vencido. No hay esperanza. Me juzgo a mí mismo. Así que de tu cara me esconderé porque voy a irme a esconderme. Isaías 54, ¿verdad? Por un breve momento te abandoné, pero con gran misericordia te recogeré. Con un poco de ira oculté mi rostro de ti por un momento, pero con bondad eterna tendré misericordia de ti, dijo el Señor, tu Redentor. Sí, eso es bueno, porque esto es como las aguas de Noé para mí. Pues así como juré que las aguas de Noé no volverían a pasar por la tierra, así he jurado que no me enojaré contigo ni te reprenderé. Así que ahora vemos una conexión con el diluvio de Noé, ¿verdad? Sobre el ocultamiento del rostro. En la historia de Caín vemos el ocultamiento del rostro. Te has ocultado. ¿Qué dice? De tu rostro me esconderé. O en otras palabras, te esconderás de mí, esconderás tu rostro de mí.
Versículo 10. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz quebrantará, dice Jehová, el que tuvo misericordia de ti. Me había olvidado del diluvio de Noé. Qué bien. Lo leí hace solo unas semanas, porque esto sería como las aguas de Noé. Es muy interesante, ¿verdad? Muy interesante. Volviendo a Génesis capítulo 4, versículo 13, dice: y seré errante y extraviado en la tierra, y sucederá que cualquiera que me halle me matará. ¿Hoy es un espejo? ¿Por qué piensa quien me encuentre me matará? Porque encontró a su hermano y lo mató. ¿Cree que lo que ha hecho le va a pasar a él? Este es un caso clásico. Cada hombre que le quita la vida a otro aumenta enormemente su miedo a ser asesinado por otro hombre. Elías le temió a Jezabel después de matar a los profetas de Baal. Samuel temió a Saúl después de que Saúl matara al rey Agag. ¿Qué te dice eso? Muchas cosas interesantes, ¿verdad? Nunca antes le había temido a Saúl, pero en cuanto mató a Agag, le temió a Saúl. Elías. Sí, esa es otra historia. Esto es interesante. Estábamos hablando de Caín y el efecto de la tierra y la vibración. Pasemos a Génesis capítulo 6. Entramos en la historia del diluvio. Y el hombre se multiplica sobre la tierra. Versículo 5. Y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha. ¿Dónde? En la tierra. Es decir, al quebrantar los mandamientos, los estatutos y demás mandamientos de Dios, la vibración de esa pecaminosidad está en la tierra, la está afectando. Génesis capítulo 6. Debido a la creciente maldad del hombre, está afectando la tierra, reduciendo su capacidad de producción, corrompiéndolo todo. Todo se está desmoronando. Dice en el versículo 5. Era grande en la tierra y todo designio de los pensamientos de su corazón era de continuo solamente el mal. Quiero leerles una declaración del Espíritu de Profecía, tomo 5, volumen 111 en inglés. Y dice a mitad de este párrafo: la influencia de los pensamientos y acciones de cada persona lo rodea como una atmósfera invisible que es inspirada inconscientemente por todos los que entran en contacto con ella. Esta atmósfera es frecuentemente cargada. ¿Cargado es algo eléctrico? Frecuentemente cargado de influencias tóxicas, y cuando se inhalan, la degeneración moral es el resultado seguro. Para aquellos que tienen oídos para oír. Alrededor de cada hombre hay una atmósfera invisible que todos respiran inconscientemente. La influencia, pensamientos y acciones que respiran inconscientemente todos los que entran en contacto con él. Esta atmósfera a menudo está cargada de una influencia tóxica. Cuando dice que todo designio de los pensamientos de su corazón era de continuo solo el mal, ¿qué significa? Dice que la tierra está siendo gravemente afectada. En el versículo 6 dice: y se arrepintió el Señor de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Dios se entristeció profundamente. Suspiró y el Señor dijo: destruirá al hombre que he creado. La pregunta es: ¿cómo lo destruirá?
basándonos en todo lo que hemos visto, donde Dios le dijo a Caín que la maldición vendría de la tierra, y como leímos en Isaías 54, que esto sería como el diluvio de las aguas de Noé, que sucedería, que escondería mi rostro, cuando Dios esconde su rostro. Esto se refiere a que Caín se ocultó de Dios. ¿Le hizo Dios algo a Caín? No le hizo nada. Nada. Así que establezcamos esa conexión. Dice, me has ocultado tu rostro. Esto será como las aguas de Noé. Destruiré al hombre que he creado. Ahora escuchen atentamente. De la faz de la tierra, tanto hombres como bestias. Para quienes enseñan que Dios interviene directamente con su fuerza para matar al hombre por su maldad, ¿por qué dice que va a matar a los animales? ¿Qué hicieron? ¿Cuál es su pecado? Eso no parece razonable, ¿verdad? Por el pecado del hombre voy a matar a los animales. Si Dios iba a castigar a quienes pecaron contra él, ¿por qué no matar a toda la humanidad y dejar a los animales en paz? Entonces, ¿ven el problema con esto entendiéndolo? Si es Dios quien está destruyendo y ahogando directamente al mundo entero, ¿qué tiene que ver los animales? Pero si el hombre está destruyendo y corrompiendo la tierra y su atmósfera influencia a su alrededor la está corrompiendo y emitiendo vibraciones que van a provocar una destrucción, ¿podrían entonces afectarla a los animales? Las hojas se vieron afectadas. Entonces, si las hojas se ven afectadas, ¿podrían afectar a los animales? Este es el punto. Las bestias del campo, todo lo que se arrastra y las aves del cielo. Deben preguntarse, ¿por qué Dios está aniquilando todo? La mayoría de las personas que leen esta historia dicen, ¿por qué Dios furioso simplemente dijo, mátenlos a todos, simplemente mátenlos a todos? Ya basta, no tiene sentido porque los reptiles y los animales no hicieron nada de esto. Quedaron atrapados en esto porque estaban bajo el dominio del hombre. Como el hombre había corrompido la tierra y a todos los animales, a los árboles y a todo lo que hay en ella, y todos los bosques de la maldad y inmoralidad sexual en los que están involucrados, lo destruyeron todo. Esto es lo que dice. Me gusta el versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Mucha gente lo interpreta como, bueno, necesito a alguien que mantenga el negocio en marcha y te elegí. Eso no fue lo que sucedió. Noé, en su comprensión de Dios y su percepción mental, miró hacia arriba y vio a un Dios misericordioso. Porque vio a un Dios misericordioso, recibió gracia. Por eso el versículo 10 habla de los 3 hijos de Noé. Pero el versículo 11 es el punto clave. También la tierra estaba corrompida delante de Dios. Esa palabra corrompir es la misma palabra en hebreo para destruir en el versículo 13. Entonces se podría interpretar como la tierra también fue destruida delante de Dios. Entonces, ¿quién destruyó la tierra? El hombre la destruyó. ¿Cómo la destruyó? Sus pensamientos eran continuamente solo malos, creando una atmósfera a su alrededor que causó que influencias venenosas la impregnaran, haciendo que la tierra retumbara con la sangre de los animales y los seres humanos que estaban siendo asesinados en ese momento. Y así la tierra fue destruida. La tierra estaba corrompida ante Dios y estaba lleno de violencia, pensamientos violentos, actos violentos, vibraciones en la tierra acumulando violencia.
¿Cuántas violencias se acumulaba en la tierra hoy? ¿Cuánta violencia se acumulaba en la tierra hoy? Repasemos esas estadísticas. 115,000 abortos hoy. 3,000 suicidios hoy. 3,500 muertes por accidente automovilístico hoy. 5,000 personas muriendo por enfermedades relacionadas con el tabaquismo. Diariamente, 10,000 personas mueren por enfermedades relacionadas con el alcohol. ¿Quieres hablar de todas las enfermedades? Solo te hago una idea, ¿no? Hoy en África, 50 mujeres asesinadas por sus parejas. Lo mismo en Asia, 50 hoy. Todo eso ha entrado en la tierra hoy. Eso es lo que se informa o se estima. Y seguimos, y seguimos, y seguimos. ¿Cómo transmite Cristo toda esta vibración? Porque todo esto vibra en el corazón de Dios. ¿Será la cruz demasiado brillante? Largo sufrimiento. Son solo unas pocas estadísticas, ¿no? Ni siquiera hemos hablado de los 800,000 niños en todo el mundo que son víctimas de trato o con fines sexuales. Sigue y sigue y sigue y sigue. Y sigue eternamente, sin fin. Todo esto está entrando en la tierra. Pero en la época del diluvio esto ocurría. Creo que la población probablemente era menor que la actual. Pero no puedo asegurarlo. Porque vivían mucho más que nosotros. Así que su capacidad de multiplicarse, y desconozco cuál era la población. Algunos estiman que había al menos 30 millones de personas viviendo en la tierra en ese momento, pero solo es una especulación sobre los años y cómo se extendería esa cifra. Si alguien pudiera tener 60, 70 hijos, bueno, se está acabando, ¿no? Con la vitalidad que tenían en ese momento. También la tierra estaba corrompida delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y el versículo 12 te dice, y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida. ¿Por qué? Porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Es exactamente lo que decimos. La Biblia dice exactamente este punto. Debido a que el hombre emite vibraciones de egoísmo, de interés propio, y eso carga la atmósfera con su vibración. Está corrompiendo y destruyendo la tierra. Dios dice en el versículo 13, y dijo Dios a Noé, el fin de toda carne ha llegado ante mí. Estoy viendo hacia dónde va esto y lo que el hombre está haciendo y puedo ver lo que van a hacer. Ha llegado ante mí. No dice, y Dios dice, he decidido que ya he tenido suficiente. No dice eso. Dice, el fin de toda carne ha llegado ante mí. Puedo verlo. Puedo verlo lo que va a suceder. Y luego dice, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Entonces, ¿por qué puede ver el fin de la tierra? Porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Solo estamos leyendo la Biblia. Simple. Y aquí que yo los destruiré con la tierra. ¿Significa eso que Él lo destruirá a ellos o a la tierra o que permitirá que la tierra los destruya? Todo lo que hemos leído hasta ahora indica que Él permitirá que la tierra los destruya. Con la tierra, no y la tierra. Y le dijo el pueblo a Dios en Job 22, 15 al 17. ¿Has observado el camino antiguo que los hombres malvados han pisado, que fue cortado fuera del tiempo, cuyos cimientos fueron desbordados por un diluvio que dijo a Dios,
apártate de nosotros. ¿Y qué puede hacer por ellos el Todopoderoso? ¿Qué le dijo el pueblo a Dios? Déjanos. Vete. ¿Pero qué hizo Dios? Aún así llenó sus casas de bienes, pero el consejo de los malvados está lejos de mí. Él fue bueno con ellos. Ha sido clemente y bondadoso. Y Noé vio que era clemente y dijeron, apártate de nosotros. Como dice el Espíritu de profecía, el Espíritu de Dios se retiró de la tierra. La pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué un diluvio destruyó la tierra? ¿Por qué no hubo un incendio? ¿Por qué no hubo un terremoto? ¿Por qué no entraron en corrupción todos los volcanes al mismo tiempo? ¿Por qué fue un diluvio? Esto es interesante. Es una pregunta más profunda que debemos hacernos, porque esta tarde recordé una declaración del Espíritu de profecía que dice que Dios obró un milagro con una intervención sobrenatural. La pregunta es, ¿por qué ocurrió el diluvio? No se trata solo de fuerzas naturales. Dios está involucrado en este proceso, pero está directamente relacionado con las acciones del hombre. Observen lo que vemos en la vida de Caín. Se considera indigno de la vida eterna. Mi iniquidad es mayor de lo que puede ser perdonado. Cree que merece la muerte. Se expresa así, todo el que me vea me matará. Expresa que moriré por mi culpa, por mi pecado. Mientras pensaba en esto, me di cuenta de que en Lucas capítulo 19, donde se habla de la parábola de los talentos, nos da una pequeña idea de esta historia. Está en el Lucas 19, está en el versículo 12, dice, por eso un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino. Versículo 13, y llamó a sus 10 siervos, le entregó 10 minas y les dijo, negocien entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos lo odiaban. Interesante. Y vio tras él un mensaje, no queremos que este hombre reine sobre nosotros, apártate de nosotros. Aquí está de nuevo. Y aconteció que cuando regresó después de haber recibido el reino, mandó llamar ante él a los siervos a quienes había dado el dinero para saber cuánto había ganado cada uno comerciando. ¿Cuál era la atmósfera que rodeaba a cada una de estas personas y qué había generado? Odio. Pero este hombre llegó primero y dijo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Este debe ser Noé, ¿no? Y le dijo, bien, buen siervo fiel, porque en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Y continúa con el segundo. Ahora llegamos al último hombre, versículo 20. Y vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo para ti. Luego explica su pensamiento sobre el maestro. Porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. ¿Es cierto? No, no es cierto, no lo es. ¿Pero qué sucede? Versículo 22 al 25. Y le dijo, por tu propia boca te juzgaré, siervo malvado, sabías que yo era hombre severo, que tomaba lo que no depositaba y cosechaba lo que no sembraba. ¿Por qué no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera cobrado con los intereses? Y dijo a los presentes, sacadlo de la mina y sacadlo y dadlo al que tenía 10 minas. Y nunca entiendo este verso.
y le dijo: Señor, tienes 10 minas. Pesaba 10 libras. Algún día lo calcularé, quizás pueda decírmelo. Porque os digo que a todo el que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Pero a aquellos enemigos míos que no quieren que yo reine sobre ellos, traedlos acá y degolladlos delante de mí. En la historia paralela, ¿qué sucede? ¿Qué dice Jesús en la otra parábola? Dice: tomadlo, atadlo de pies y manos y echadlo. ¿A dónde? A las tinieblas de afuera. Ese es el paralelo de esta historia. El comerciante actúa como el hombre y cree que actuará. ¿No es así? Por tu propia boca te juzgaré. Cuando la tierra se llenó completamente de violencia, Dios en su poder restringe las fuerzas de la naturaleza para que solo se desaten sobre los hombres según lo que el hombre concibió de Dios. ¿Por qué era agua en la época del diluvio? Porque el dios principal de los antediluvianos era Memo, la diosa del agua. En Génesis 1 comienza en el mundo natural. Si eliminamos a Dios, ¿cuál es el primer elemento que describe? El agua. Los antediluvianos adoraban al dios del agua porque estaban convencidos de que eran dignos de muerte y de ser castigados, y porque eres un hombre austero que cosechas lo que no siembras. Dios permitió, restringió o supervisó las fuerzas de la naturaleza, solo las que el hombre imaginaba que podían sobrevenirle. ¿Tiene sentido? Por eso, al final de los tiempos, el mundo será destruido por fuego. ¿Por qué será destruido por fuego? ¿Qué enseñan todas las religiones cristianas? ¿Qué enseña el judaísmo? ¿Qué enseña el islam? ¿Qué hará Dios con los malvados? Los quemará. Por eso habrá fuego y no agua. Lo que tanto temía me ha sobrevenido. Si Dios hubiera dejado que toda la tierra se desapareciera, no solo habría llovido, sino que todo habría sido completamente arrasado. La tierra entera habría sido destruida. Pero Dios, en su misericordia, restringió los elementos de la naturaleza mediante un milagro, para permitir que solo lo que el hombre mismo eligió creer le sobreviniera. Eso tiene sentido para mí. Parece provenir de los dioses que adoran. Así que Dios, supervisando la naturaleza que el hombre en su necedad ha hecho, que la tierra almacene tremendas cantidades de violencia e ira. Y el Dios desrestringe todas estas cosas y solo permite que surjan las cosas que el hombre ha concebido. Por lo tanto, es un milagro de Dios. ¿Tiene sentido? Porque si Él permitiera que todo saliera, todo sería arrasado. Es demasiada violencia en un solo día. Apuesto que hay suficiente violencia solo en esas cifras como para arrasar este planeta. Es horrible. Fuimos creados de una manera tan maravillosa y asombrosa.
tan finos y delicados en nuestro sistema y en todo. Esto está arrasando con la humanidad. Pero Dios está conteniendo los vientos de la discordia y todo lo demás. Espero que esto responda a tu pregunta. ¿Por qué Dios es un Dios maravilloso? Un Dios que ama a sus hijos, que es misericordioso, clemente, paciente y abundante en bondad y verdad, y que de ningún modo tendrá por inocente al culpable, castigando o visitando la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Por solo 10 habría perdonado a Sodoma y Gomorra. Por solo 10 habría salvado a Sodoma y Gomorra. Sí, fueron 8 los que entraron en el arca. Cuando Adán y Eva pecaron, Él los visitó. Cuando Caín mató a su hermano, también visitó. Lo visitó y le recordó su pecado para ofrecerle arrepentimiento. Pero en lugar de arrepentirse, eligió la alternativa. Podemos ver que un par de generaciones después de eso, en la generación de Noé, le dijeron, vete. Vete después de visitarlos. Después de visitarlos por un par de generaciones, finalmente dice, está bien, no me quieren. ¿No me quieren? Buen punto, Carlos, que dijo, mi espíritu no contendrá para siempre con el hombre. Sin embargo, sus años serán 120 años. Durante 120 años el Espíritu de Dios suplicó a la humanidad, visitándola, extendiéndose a ella. Pero no escucharon, dijeron, apártate de nosotros. Es importante recordar, solo necesitamos abordar este punto en Patriarcas y Profetas, página 99 en inglés. Dice que Satanás mismo temió por su vida. Esto prueba entonces que Satanás no trajo directamente el diluvio sobre la tierra, ¿verdad? No tenía por qué hacerlo. Podía incitar al hombre a influenciar en la tierra. Como dije al principio, tomó el control de la tierra incitando al hombre. Cuando incitó al hombre y creó la maldad en la tierra, cuando la cosa explotó, como Caín acusó a Dios de traer la maldición, Satanás acusó a Dios diciendo, tú destruiste a esta gente. Otro habla de cómo le gritó a Dios, quería controlar a esta raza superior. Pero como una trata de laboratorio, casi se inmoló. Tembló por su vida, pensó que iba a morir en ese diluvio. Los elementos de la naturaleza. Fue una vibración tan poderosa que lo impactó como ser espiritual. Es muy intenso, ¿verdad? Los visitó. Pero, por supuesto, la palabra visitar implica supervisar. Hay un elemento en visitar, porque en 1 Samuel capítulo 15 Dios dice, me he acordado de Amalek. Esa palabra recordar significa visitar, traer a la memoria. Necesitamos terminar con este punto. Además, la ley entró, visitó, para que el pecado abundara. Pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ese es el ministerio de la muerte, que el Señor entró, visitó, para que el pecado abundara. Pero Dios solo le dijo a Caín lo que estaba haciendo con la esperanza de que se arrepintiera. Pero él se negó, por lo que pereció. Lo mismo hicieron en el diluvio, porque aunque Noé predicó justicia, era un predicador de justicia, porque su pecado abundaba. Él hizo que esto abundara por la obra que hizo, pero se negaron a escuchar. Todos fueron arrastrados por el diluvio. Como en los días de Noé, así será en los días de la venida del Hijo del Hombre. Tal como les he expuesto esta historia, esto no sucederá exactamente a nosotros en estos últimos días, en lo que respecta al fin de este mundo. No con un diluvio, sino con toda isla, montaña, será removida de su lugar y los impíos serán destruidos por el resplandor de su venida.
en la venida del Señor. Mejor oremos. Padre Celestial, te agradecemos que hayamos podido estudiar la palabra de Dios juntos esta noche. Ruego que esto nos anime y nos bendiga a todos a leer las Escrituras para que sepamos y entendamos que tú no interveniste directamente para matar y destruir a 20 o 30 millones de tus propios hijos, ni a todos los animales ni a los reptiles, sino que como le dijiste a Caín, la maldición vendría sobre el hombre desde la tierra. Y tú restringes sobrenaturalmente los elementos de la naturaleza para permitir que solo las cosas que él mismo concibió e imaginó que Dios existían vinieran sobre el hombre. Gracias por esta revelación. Ruego que sea de bendición para todos. En el nombre de Jesús. Amén.